Bueno, me gustaría hablar un poquitito sobre una pregunta que nos hacemos con mucha frecuencia. ¿Se puede prevenir el cáncer de mama o no podemos hacer nada? Me gustaría comenzar contándote qué es el cáncer. El cáncer es cuando una célula benigna empieza a perder totalmente esos mecanismos que tiene de regulación y empieza a crecer en forma desordenada. Cuando crece en esa forma descontrolada, empieza a invadir estructuras vecinas y en esas estructuras también están los vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Por lo tanto, al penetrar en un vaso sanguíneo se van a dispersar esas células en otras partes del cuerpo y entonces donde se insertan, donde se van a depositar, van a producir un tumor muy semejante al original, un clon parecido a las células del tumor original. Y si van por los ganglios linfáticos, también van dando lo que se llama metástasis en estos ganglios, que a su vez también pueden hacer que se vayan diseminando a otras partes del cuerpo. Diferente a un tumor benigno, donde crece y se expande localmente, puede a veces comprimir estructuras vecinas, pero no invade otros tejidos y no se va a distribuir a distancia. Entonces, podríamos hacernos también otra pregunta. ¿Los tumores siempre son genéticos? Sí, siempre son genéticos. ¿Por qué? Porque esta célula que va recibiendo diferentes agresiones, que ya vamos a hablar de cuáles pueden ser los factores que hacen que esa célula se modifique, van a producir pequeñas mutaciones, es decir, alteración en su secuencia del ADN, entonces pierden el control y o comienzan a reproducirse en forma desordenada o células que normalmente tal vez se mutan, se modifican, tienen una capacidad que es la apoptosis, es de suicidio o muerte celular, donde esa célula dañada se muere y no progresa. Pero en el tumor justamente esta capacidad de muerte también en el cáncer se altera, entonces estas células dañadas comienzan a reproducirse en forma desordenada. Y posiblemente te estés preguntando, si son de origen genético, entonces ¿se transmiten hereditariamente? No. Solamente hay un 6% y posiblemente hayas escuchado y hayas visto en la literatura y en las redes todo lo que pasó con Angelina Jolie, que ella sí tenía un daño celular heredado y eso está en todas sus genes, está mutado este gen que va a hacer que se produzca en un 85% de las personas que tienen esta alteración un cáncer de mama. Entonces, deben tener un tratamiento y un control totalmente diferente, pero es solamente el 6%. Todo el resto de la población va a ir teniendo factores que van a hacer que esas células se alteren. Entonces es ahí donde nosotros podemos actuar. Entonces, para esto podríamos decir que dentro de lo adquirido tenemos también dos grupos. Uno que es el grupo mayor, que es el grupo de los cánceres esporádicos, es decir, que con el envejecimiento, por así decirlo, celular, estas células van a dañarse. ¿Por qué? Por el paso del tiempo. Entonces, por eso en las personas mayores podemos tener mayor frecuencia que en personas más jóvenes. También a veces hay de origen familiar, es decir, que hay un grupo de familias que pueden compartir ya sea la raza, los hábitos, factores en común que haga que estas personas puedan llegar a tener mayor probabilidades de producir un cáncer. Entonces, ¿qué hay externamente como para dañar o mutar nuestros genes? Y aquí entra lo que se llama la epigenética. La epigenética va a ser un puente entre el ambiente, entre los factores externos y nuestros genes. Entonces, esta epigenética
cuanto más factores de riesgo tengamos, más probabilidades hay que se produzcan mutaciones repetidas hasta que esta célula se dañe. Entonces podemos ver acá cuáles son estos factores. Tenemos factores externos como, por ejemplo, la falta de ejercicio, el estrés, la alimentación, el tabaco. Ya vamos a hablar en detalle de alguno de estos factores. Entonces, estos, como parte de la epigenética, actúan sobre nuestros genes. Y cuando hablamos de la incidencia del cáncer de mama, podemos decir que realmente el cáncer es muy frecuente. Se dice que 1 de cada 8 mujeres que alcancen los 80 años van a desarrollar en algún momento de su vida un cáncer de mama. Por eso vemos que realmente estamos hablando de una patología muy importante. Y muy lejos siguen en frecuencia los otros tumores. En la mujer, el cáncer de cuello de útero también hay que darle importancia, pero realmente la frecuencia es mucho menor. Se considera que en Argentina tenemos alrededor de 25.000 a 30.000, según algunas estadísticas, de casos nuevos por año de cáncer de mama. La ventaja es que la mortalidad está disminuyendo, no está aumentando así como está aumentando la frecuencia, debido a que los tratamientos son diferentes y también los diagnósticos se hacen en forma muy precoz. Entonces podemos hablar de lo que sería la prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Es actuar sobre los factores de riesgo como para evitar que pueda aparecer un cáncer, es decir, evitar que se produzcan estas mutaciones que, como decíamos, si vamos sumando factores, tenemos más probabilidades de que se produzca esta alteración celular. Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos factores no modificables y factores modificables. Los no modificables es la edad. Ya habíamos visto que con el paso de los años se van produciendo alteraciones celulares. Se conoce hoy en día que el extremo de los cromosomas tienen una sector llamado telómeros, que se van desprendiendo pequeñas capas, por así decirlo, con el paso de los años, hasta que llega un momento en que se termina y esta célula ya no tiene capacidad de reproducirse, entonces debe morir y no poder reproducirse alterada, como ocurre en el cáncer. La edad promedio en Argentina es alrededor de los 59 años, pero eso no significa que en personas más jóvenes o inclusive personas mucho mayores también se pueda presentar. Por eso es importante estar atentos. Otro factor no modificable es el sexo. El sexo, sabemos que 1 de cada 100 va a ser un hombre, es decir, 99 cánceres en la mujer por 1 en el hombre. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces los hombres piensan que no es una patología que puede afectarles a ellos y muchas veces los diagnósticos se hacen tardíamente. Tampoco podemos modificar la genética, la raza, si tenemos una alteración genética o tenemos razas o etnias que tienen mayor probabilidad. Esto tampoco lo podemos modificar. Con estos factores de riesgo, conociéndolos, ¿qué hay que hacer? Es un diagnóstico más temprano o tal vez aumentar un poquitito los métodos que tenemos como para hacer una detección. Si hablamos del alcohol, que es otro de los factores, implica el 3% de las muertes por cáncer. Realmente es muy importante el alcohol, como el tabaco, que siempre escuchamos del tabaco en relación al cáncer de pulmón, pero el tabaco daña el endotelio, daña nuestras células y hace que todos los cánceres puedan ser más frecuentes, y el de mama también va a estar dentro de esta categoría. En cuanto a los factores hormonales, ¿qué es lo que podemos decir? Cuanto más exposición a los estrógenos, mayor riesgo. Si se comenzó a menstruar temprano o la menopausia fue tardía, vamos a estar más años expuestos a los estrógenos.
También el hecho de no haber tenido hijos o los embarazos tardíos. La lactancia protege, es decir, si no hubo amamantamiento, también es un factor de riesgo. Todos factores que hay que tenerlos en cuenta a la hora de poder hacer los controles con mayor periodicidad. En cuanto a radiaciones, tenemos radiaciones externas y también las radiaciones por algún otro tipo de tumor que hayan sido en la zona. Son factores que podemos modificarlos, pero no en demasía. Hay un factor que cada vez se le está dando más importancia y es la obesidad. Se sabe hoy en día que la obesidad realmente puede llegar a alterar no solamente a nivel del tejido graso que produce ciertas sustancias que son cancerígenas y producir una inflamación, que es una inflamación diferente a la inflamación que produce, por ejemplo, un golpe, sino que hay ciertas sustancias que producen una inflamación a nivel local en la grasa, pero además tenemos un factor hormonal, ya que en la grasa se metaboliza los precursores de estrógeno y se transforman en estrógeno. Entonces, si hay una persona posmenopáusica, tal vez va a poder tener estrógenos mucho más años porque se va a transformar en la grasa, entonces va a tener también como factor de riesgo aumentado el cáncer de mama y otros cánceres como el de endometrio que también tienen un factor hormonal. En este estudio que presentamos, que es muy interesante, se habla de que mientras factores genéticos y hereditarios explican el 5 a 10% de las causas, los factores ambientales, de los que estamos hablando, otro tipo de factores, pueden hacer que el 90% se vaya produciendo, como decimos, por la suma de factores modificables o no modificables cuando no hay una herencia marcada. Y en cuanto a la alimentación, hoy se habla mucho y hay muchos estudios de investigación que nos hablan sobre esto. Se habla tanto de la alimentación basada en plantas, no quiere decir que solamente sean plantas, pero basada en frutas, verduras, cereales y básicamente si son cereales integrales. De algunos tipos de cánceres se habla que hasta el 35% pueden estar relacionados a la alimentación, así que vemos realmente que es muy importante tener una alimentación saludable y lo más natural posible. Se sabe que las grasas, especialmente de origen animal, también tienen una incidencia en cuanto al cáncer de mama. En cuanto al ejercicio físico, también hay muchos estudios de investigación que cada vez están demostrando que la actividad física puede beneficiar y prevenir el cáncer de mama. Hay un estudio muy interesante que estamos mostrando de la actividad física y el cáncer de mama, un tratamiento dirigido, que nos habla de un estudio prospectivo con más de 70.000 pacientes y se encontró que en mujeres que mantenían actividad física regular presentaban menor riesgo de cáncer de mama en un 14% comparado con mujeres menos activas. Vemos realmente qué importante. Y otra de las cosas que se le ha dado mucha importancia en estos últimos años es a la vitamina D. ¿Qué ocurre con la vitamina D? No solamente se sabe sobre la osteoporosis y la absorción del calcio, que fue lo que siempre se habló de la vitamina D, pero hoy se sabe también que además de prevenir otras enfermedades, puede prevenir el cáncer y especialmente hay muchos estudios sobre el cáncer de mama. Valores adecuados de vitamina D disminuyen la incidencia y mejoran el pronóstico de cáncer. Y también se ha visto que en pacientes que ya tienen un cáncer de mama, la recidiva es menor cuando tenemos valores de vitamina D adecuados. Así que es muy importante este factor. Cuando hablamos del estrés, ¿qué podemos decir? Sabemos que es muy difícil hoy en día, especialmente con la situación que estamos viviendo y con los requerimientos que tenemos a veces laborales, familiares, es difícil escapar al estrés. Pero en ese sentido, hay estudios que también nos hablan y son muy interesantes de la conexión
entre el cuerpo y la espiritualidad. Y se han hecho estudios que nos hablan de que la espiritualidad favorece los estilos de vida y comportamientos más sanos, lo que se asocia a un menor riesgo de enfermedades y a una actitud diferente cuando se pierde la salud. Y vemos que realmente tenemos estudios hechos con 112 mujeres con cáncer con metástasis ya, y se encontró que las mujeres que iban con mayor frecuencia a centros religiosos y para los cuales la expresión espiritual era más importante, tenían mejor inmunidad y una mejor evolución con el cáncer de mama. Y otro estudio también reciente, muy importante por la cantidad de participantes de la Universidad de Harvard, nos habla sobre 74.534 enfermeras de etnia blanca y religión cristiana, y ellos lo que dijeron es que aquellos que acudían más de una vez por semana a la Eucaristía tienen un 33% menos de riesgo de mortalidad que los que no iban. Los creyentes mueren menos por cáncer o enfermedades cardiovasculares. Por eso, tal vez te daríamos un consejo hoy, ya que la espiritualidad es tan importante y cada vez hay más trabajos de investigación en esto, y este hermoso versículo que dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y es tan importante, y vemos a diario con las pacientes que pueden confiar en un ser superior y entregar sus dificultades por medio de la oración o la confianza que puedan tener en que Dios dirija las cosas, como les ayuda también a enfrentar esta situación y ayuda a la recuperación. Entonces, resumiendo, ¿qué es la prevención primaria? Actuar sobre los factores de riesgo que estuvimos mencionando como para evitar que aparezca. Y acá entonces podemos hacer un resumen. La dieta adecuada, que veíamos una dieta lo más natural posible, frutas, verduras y especialmente cereales integrales y legumbres. El peso adecuado, mantener un peso adecuado es muy importante, decíamos, por la metabolización a estrógenos en la grasa. El ejercicio es fundamental y mantener valores adecuados de vitamina D. Todo esto lo vemos tan relacionado. ¿Por qué? Porque si tenemos una dieta adecuada, hacemos ejercicio, posiblemente podamos mantener más fácil un peso adecuado, y si ese ejercicio lo realizamos también al aire libre, vamos a obtener mediante el sol mayor vitamina D, ya que la provitamina D se transforma en vitamina D por la piel, pero con la exposición del sol, el sol sin crema ni protectores, por periodos muy cortos, 10 minutos puede ser 3 veces por semana, y con eso vemos realmente el gran beneficio. Y por supuesto habíamos hablado de no tomar bebidas alcohólicas y evitar también el tabaco. Mencionamos también la importancia de la confianza en Dios y una actitud positiva ante la vida. También hay muchos estudios que avalan que la actitud positiva no solamente ayuda a mejorar nuestra inmunidad, sino si tenemos que enfrentar un cáncer, también la evolución va a ser diferente. Entonces, ahora sí nos abocamos a la prevención secundaria, porque es muy importante destacar que por más que nosotros podamos hacer muchas de las cosas como para hacer una prevención primaria, como veíamos, hay factores que no podemos modificar y tal vez estas células van a comenzar a alterarse. Entonces, si estas células toman el camino hacia la malignidad, poder hacer una detección primaria es lo que hace la diferencia. ¿Cómo hacemos una detección secundaria? Primero podríamos hablar del autoexamen. Es importante conocer las mamas y para esto hacer un examen, especialmente si se menstrua, después de la menstruación, cuando las mamas están menos turgentes, poder observar en un espejo o al bañarse. Si hay alguna anormalidad, posiblemente podamos notar alguna retracción, alguna asimetría. También es importante hacer un control ginecológico anual y que dentro de ese control ginecológico el especialista pueda hacer un examen de mamas.
Los estudios complementarios como la ecografía son fundamentales en las personas especialmente jóvenes o en personas mayores en las que las mamas son muy densas y deban tener un complemento de la ecografía. Pero el estándar, es decir, el screening, se debe hacer básicamente con la mamografía. ¿Cuándo hacer una mamografía? Entre los 35 y 40 años. Una mamografía de base para poder compararla. A partir de los 40 años, una mamografía anual. Nunca debemos suspender y dejar de hacer las mamografías porque realmente no hay límite de edad para el cáncer de mama. Si hay antecedentes familiares, de familiares directos, como por ejemplo madre, tías, primas, hermanas, debemos empezar 10 años antes del familiar, de la edad en la que se presentó en el familiar. Esto es muy importante y con estos dos métodos podemos diagnosticar y detectar precozmente hasta el 95% de los cánceres, y si realmente el diagnóstico se hace antes de que se palpe un tumor, podemos realmente hablar de un porcentaje de curación muy elevada. Y después, sabiendo de que los tratamientos hoy en día también son totalmente personalizados, hay muchos estudios que se pueden hacer como para caracterizar los tumores y hacer un tratamiento dirigido, y de esta forma realmente tener una excelente calidad de vida y un pronóstico de curación en un porcentaje muy elevado. Y para terminar, me gustaría recordar que la salud es un regalo de Dios. En nuestras manos está cuidarla. Por eso te insto a que realices tus controles periódicos y que también puedas estimularte a hacer un cambio de estilo de vida. No es solamente un factor, son múltiples los factores que podemos hacer, pero no solamente vamos a prevenir esto, vamos a tener mejor estilo de vida, vamos a tener mejor salud, menos enfermedades crónicas, y de esa forma realmente nos podemos sentir mejor. Ojalá que te sirva como para poder recordar este tipo de cosas, y así, si hay algo que debas modificar, todavía estás a tiempo de hacerlo porque nunca es tarde para eso, y pedirle a Dios también que te pueda ayudar como para poder tener la voluntad necesaria para cambiar algunas cosas que tal vez tengas que modificar. Si no, siempre estamos atentos para ayudarte y para encaminarte en lo que sea necesario. Que Dios te bendiga.